invito para que abran sus Biblias. En esta ocasión estamos en Juan, capítulo 18, versículos del 25 al 27. Juan, capítulo 18, versículos del 25 al 27. Dos versículos. Los leemos rapidito. Dice la palabra de Dios. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. En Marcos, miren cómo dice: pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. En Mateo tenemos: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El tema que vamos a tratar está relacionado con el hecho de que nosotros necesitamos, pues, ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que enfrentemos. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta siempre. Miren, siempre que tú y que yo pequemos, siempre que tú y yo nos alejemos de Dios, va a haber un gallo cantándonos. Y el gallo no se calla. Y nos vamos a dar cuenta de que el gallo canta y vuelve a cantar. Y es sabio de parte nuestra que nos volvamos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza, podemos decir, varios tipos de cantos del gallo. Y a veces es el canto ese de la mañana que decimos: ya va a amanecer, el Señor nos va a dar un nuevo día, pero otras veces es distinto. A veces vienen enfermedades, a veces vienen problemas, pero Dios nos habla y el gallo canta. Ahora bien, tenemos a Pedro, que Pedro es un hombre que hace una declaración muy importante en un momento muy importante. Ya ven que el Señor Jesucristo por lo menos tenía unos 70 discípulos, ¿verdad? Y al final vemos que acaba con 12 discípulos. Al final hay 12 y luego 11 porque uno lo traiciona. Y si ya hablamos a la hora de su muerte o a la hora de su arresto, todos salen corriendo. Y lo dejan solo más bien. Pero eso fue un momento de duda, un momento de lucha para todos los discípulos. Pero el tema donde me quiero centrar es en esto. Cuando los discípulos, o la mayoría de los discípulos, se alejan del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se vuelve a los 12 y les dice: ¿ustedes también quieren irse? Y el apóstol Pedro les dice: ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, o si tú tienes palabras de vida eterna, dice. Entonces vemos que Pedro es un creyente comprometido, es un creyente fiel, es un creyente que honra a Dios, que teme a Dios, es un creyente que está comprometido con Cristo Jesús. De hecho, él le dice: aunque todos los demás discípulos se alejen, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Miren si Pedro estaba firme en sus convicciones de servir a Dios. Él estaba muy comprometido. Ahora, también él es el que hace esa gran confesión, ¿no? Que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que cuando hablamos de Pedro, hablamos de un hombre comprometido con Dios, un hombre que ama al Señor Jesucristo, un hombre que está dispuesto a entregar su vida por el Señor Jesucristo,
un hombre que ve al resto de los discípulos y dice, aunque todos esos discípulos te nieguen, aunque todos esos discípulos se avergüencen de ti, aunque todos esos discípulos te abandonen, dice, yo no, yo estoy dispuesto a morir por ti. Esa es la convicción que vemos en Pedro. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pedro niega al Señor Jesucristo? ¿Por qué Pedro llega a negar al Señor Jesucristo si vemos que era un hombre tan fiel? ¿Y por qué vemos hoy en día hombres y mujeres que son muy fieles y terminan apartándose, terminan alejándose de Dios? ¿Qué pasa en ellos? ¿Cuál es el problema? Y pretendo decir que hay un solo problema, hay varios problemas, pero uno de los problemas que solemos enfrentar o que nos suelen hacer que nos alejemos, que nos suelen hacer que nos desviemos o que incluso lleguemos a negar al Señor Jesucristo, es esto, que nos acomodamos en ambientes peligrosos. Empezamos a sentirnos cómodos, empezamos a sentirnos seguros, a sentirnos felices, empezamos a disfrutar en ambientes que no honran a Dios. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Pedro, podemos decir que se acomoda en un ambiente peligroso. ¿Se calienta con quién? Con los enemigos de Cristo, en un territorio inapropiado. ¿Dónde está Pedro aquí? Dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose. Eso nos lo dice Juan. Mateo nos dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿El patio de quién? Era el patio del sumo sacerdote. Recuerdan que lo veíamos la semana pasada. Luego también vemos en Lucas que dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, dice, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Sí ven a dónde está Pedro? Pedro tiene frío. ¿Y dónde va a calentarse? Está en medio justamente de los enemigos del Señor Jesucristo. Él cuando se siente con miedo, cuando se siente con frío, cuando se siente que necesita cobijarse o que necesita resguardarse o protegerse con alguien, ¿dónde se protege? Con los enemigos de Cristo. Y la pregunta es, nosotros, cuando estamos pasando problemas, cuando podemos decir que estamos pasando frío, ¿dónde nos refugiamos? ¿Dónde buscamos cobijo? ¿Lo buscas con personas que te van a ayudar a acercarte más a Cristo, acercarte más a Dios, o lo buscas con personas que te van a llevar a alejarte de Dios? Así que Pedro, su gran error que comete es que se siente demasiado cómodo con gente que debería estar incómodo. O está buscándose cómodo, buscando sentirse cómodo con gente que no le va a reportar ningún beneficio. Con gente que lo que va a hacer es buscar hacerlo caer. Con gente que le va a tentar, con gente que le va a probar. Y yo no les digo que no, creo que debemos tener amistad con todo mundo, pero no con todo mundo puedes tener intimidad. Hay personas que sabes que si tú te acercas demasiado a ellas, te van a destruir, o te van a hacer caer, o van a buscar hacerte caer, porque te quieren, pero te quieren mal. Te quieren para destruirte, para hacerte daño. Y si hay personas que te quieren para hacerte daño, lo más seguro para ti es que te mantengas un poco apartado. No que seas áspero, si puedes hacer el bien, dice la palabra de Dios, que hay que hacerlo. Pero también cuidado, porque debemos ser prudentes. Y Pedro ahí tiene el gran fallo, de que está siendo imprudente. Y decimos, es que él quería ver qué pasaba con el Señor Jesucristo. Ya vimos antes, ya les dije que él sí iba siguiendo al Señor Jesús, pero lo iba siguiendo de lejos. No lo iba siguiendo ahí cerquita. No, ahí ya tenía miedo, dice, iba detrás del Señor Jesús, pero de lejos, en una zona segura, ¿no? Y a veces así somos nosotros, nos gusta seguir al Señor Jesús, pero de lejecitos. Que no sepa la gente demasiado que yo soy cristiano, que yo sí quiero honrar al Señor. No sea que empiecen a hablar mal de mí, no sea que vayan a buscarme que caiga, o menospreciarme, o quitarme el trabajo. Cuando uno se mete en ambientes peligrosos, va a ser probado.
Y aquí tenemos que Pedro tiene tres pruebas que se ven muy claras, ¿no? Primera prueba, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y es una prueba que podríamos decir, pero ¿qué prueba es esa? Si llega una mujer y te dice, oye, ¿qué no te vi a ti que entrabas a la iglesia? ¿A mí? Claro, si te está viendo que estás en el bar bebiendo, va a decir, yo a la iglesia, que va, te estás equivocando, me confundiste, yo no fui. Y aquí está Pedro en el patio del sumo sacerdote con los enemigos de Cristo, por consecuencia enemigos suyos, y la mujer nada más le dice, oye, que yo te vi, tú andabas con ellos, con el Galileo. Y Pedro, ¿qué hace? Lo niega. Dice, él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Marcos nos dice, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y dice, y salió a la entrada y cantó el gallo. En esta prueba vemos que Pedro simplemente se limita a decir, no lo conozco. No usa más palabras. Niega a conocer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Puede ser porque es una mujer la que está preguntándole o la que está acusándole. Y recuerde que en esa época a la mujer se le daba muy poco valor a su palabra. Entonces, si iba una mujer y decía, no, que a ti tú andabas con el Galileo, si el hombre dice, no, yo no andaba con él, le van a creer más al hombre, aunque el hombre sea un mentiroso. ¿Por qué? Porque en esa época se menospreciaba mucho a la mujer, no se le daba el valor que tiene la mujer. No quiero decir que eso sea correcto, simplemente digo que eso pasaba. Entonces Pedro no tiene que hacer mucho énfasis en negar, dice, no, es un hombre hablando su palabra contra la de ella, así que parece que no pasa nada. Pero hay algo, que cuando él niega conocerle, ahí es donde canta el gallo. Cuando nosotros sabemos que estamos fallándole a Dios, hay un gallo que nos canta. Hay algo en nosotros que se despierta y sabemos que lo estamos haciendo mal. Todos. Si el Espíritu Santo está en tu vida, te va a llamar la atención. Y tú lo vas a saber en tu interior. Y puede ser que las aguas se calmen y que tú digas, qué bien lo hice. Nadie se dio cuenta de que yo acabo de caer en una tentación. Caí, el gallo cantó, me llamó la atención, pero no pasó nada. ¿Y qué empieza a suceder allí? Empezamos a endurecernos. No, después de una caída, no se crean que viene un gran levantamiento. Después de una caída suele venir otra caída más. Porque les digo una cosa, el diablo no se conforma con verte que caes y dice, ya lo voy a dejar en paz porque ya cayó. Dice, ya cayó, ahora lo voy a pisotear. Ya cayó, ahora lo voy a hacer que pierda toda esperanza de poder volver al camino. Lo voy a hacer que se quede ahí hundido. Eso por un lado el diablo, porque el diablo lo que quiere es destruirte. Quiere dejarte sin esperanza. Quiere dejarte destruido a ti y también aislado, apartado, porque nunca se va a cansar. Y de hecho los enemigos de Cristo también nunca se sacian. Si saben que tú eras una persona que tenía problemas con el alcohol y te vas con ellos un momento y te invitan una y te la tomas, no te creas que ya te van a decir, qué bien, ya no le vamos a invitar porque ya vemos que sí cae, no, otra vez. Y luego van a querer hundirte más, y otra vez, hasta que tú llegues a volver a como estabas antes o peor.
No nos creamos que cuando caemos una vez, ahí se quedó. Caemos y seguimos cayendo y nos seguimos hundiendo. Porque la vida cristiana no es una vida estática nunca. O creces o decreces. O subes o bajas. O avanzas o te atrasas. Pero nunca te quedas parado. La vida en Cristo nunca es una vida estática. O avanzas o te vas para atrás. O mejora tu relación con Dios o empeora tu relación con Dios. Pero no se queda ahí estancada. Ahora, la segunda prueba de Pedro. Vemos en Mateo 28:71 que dice, o 26, perdón. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Fíjense, hace un rato le llamó el Galileo, ahora es el Nazareno. ¿Por qué? Galilea o Nazaret estaba en la región de Galilea, en la parte norte de Israel. Pero dice, pero él negó otra vez, y ahora ¿cómo niega? Con juramento. No conozco al hombre. ¿Se dan cuenta cómo ahora está aumentando? A Pedro ya se le está haciendo más difícil mantener su mentira. Ya se le está haciendo más difícil la prueba. Ya para convencer necesita algo más. Y Pedro ahora niega conocer a Cristo, pero como ya es una segunda acusación de que él andaba con él, ya no les vale con que él diga, no lo conozco. Ahora tiene que jurar. Miente y para dar fuerza a su palabra, jura. Recuerdan que el Señor Jesucristo les había enseñado, a Pedro le había enseñado, no jures ni por el cielo, no jures por la tierra, ni siquiera por tu cabeza, no jures por el templo, no jures por el oro del templo, no jures, dice, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Porque lo que es más que esto, dice, de mal procede. No jures, no, le enseña, no hay que jurar, que tu palabra valga tanto como para que cuando tú digas sí, que todo el mundo diga, lo dijo él, es que sí. Y para que cuando tú digas no, que la gente diga, lo dijo él, es que no. No hay medias tintas con esta persona. Su sí es sí y su no es no. Y eso quería el Señor Jesucristo, que sus discípulos fueran hombres de palabra, que dijeran sí, y cuando un discípulo del Señor Jesús hablase y dijera sí, es porque era sí, y cuando decía que no, es porque era no. No había más. Pero en este caso Pedro sabe que no está actuando bien, sabe que su palabra no vale, y por eso se ve obligado a jurar. Y por desgracia en nuestra sociedad pasa mucho eso. Ya como que a la palabra no se le da tanta importancia, no se le da tanto valor. Se compromete uno a hacer algo y luego está uno, eso va a adivinar si va a venir. ¿Por qué? Porque sabes que su palabra no vale. Vale menos que un billete falso. Y a veces, incluso entre los cristianos somos así. No tenemos palabra. Y lo que estamos cayendo es en ser mentirosos. En que no se nos respete, en que no se valore lo que decimos o dejamos de decir. Pero hay que aprender a decir sí o a decir no. ¿Por qué es tan importante una cosa como la otra? También habemos personas que nos cuesta mucho decir que no. Te piden un favor y sabes que no lo vas a poder hacer. ¿Y qué dices? Sí. Y ya después dices, ¿ahora cómo le hago? Si yo ya había quedado que tenía que ir allí y me había comprometido por los dos lados. Y por no saber decir que no, o por no saber decir sí en su momento. Hay que saber utilizar el sí y el no, sin llegar a ser ofensivos, pero es importante. ¿Por qué? Porque una persona que sabe decir sí, que sabe decir no, es una persona que tiene convicciones, que sabe establecer sus valores, que sabe poner las cosas en su sitio. Y los amigos requieren que les digamos sí o que les digamos no, especialmente aquellos que te quieren hacer caer. Tienes que tener la firmeza de decirle, mira, hasta aquí, no. Hasta aquí sí, pero para acá no. Porque si no hacemos eso, vamos a hacer como la paja, que viene el viento y por acá se va para allá.
Viene para acá, sopla para allá. Y se la lleva. Fíjense que en la segunda vez que Pedro niega al Señor Jesucristo, el gallo no le canta. Pedro se ha endurecido. Pedro ya no escucha esa voz. Y a veces así nos pasa. La primera vez, cuando hacemos algo mal, sí o no, nos sentimos muy mal. ¿Y la segunda vez qué? La segunda vez ya se acostumbra o no. Y ya lo que empieza uno a hacer es a justificarse. Sí, no era tan malo. Sí, conozco un montón que lo hacen. Ay, hasta los de la iglesia también lo hacen. Y ya como que nos justificamos y como que nuestra conciencia se va vamos a decir que se va adormeciendo. Y miren aquí, Pedro es acusado de haber andado con Cristo. Pedro niega conocer a Cristo con juramento, y no le canta el gallo. No será tan grave porque ya no me siento tan mal. A veces decimos, no, es que claro, somos muy radicales. Y como eres tan radical, te tomas la palabra de Dios muy a pecho, no te lo tomes tan a pecho, a veces dice uno. No te lo tomes tan en serio lo que estamos diciendo. Pero sí hay que tomárselo en serio. Y el que nosotros bajemos nuestro estándar, nuestro nivel de moralidad, no significa que las cosas sean mejores o que ya seamos mejores. No, ¿saben qué es lo que significa? Que estamos haciéndonos insensibles a la palabra de Dios. Y se va a reflejar en muchas otras áreas. Otra prueba, tercera prueba para Pedro. Primero vemos que lo acusan de andar con Jesús por su forma de hablar. Miren, dice un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, miren, a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Dice, y enseguida cantó el gallo. ¿Notan alguna diferencia en esta tercera prueba? ¿Qué pasa aquí? Primero, la acusación es la misma. Tú andabas con el Señor Jesús. Pedro niega conocerle y ahora lo hace maldiciendo. Pero fíjense por qué ahora, qué argumento están utilizando para decir que Pedro andaba con el Señor Jesús. Su forma de hablar. Su forma de hablar. ¿Cuál es la forma de hablar de un seguidor de Cristo? De alguien que anda con Cristo. La forma de hablar de alguien que anda con Cristo tiene que ser una forma decente, ¿no? Tiene que ser una forma respetuosa. Tiene que ser una forma en la que no eres ofensivo o no somos ofensivos. Tiene que ser una forma en que se refleje el amor de Dios, en que se refleje la justicia, en que se refleje la misericordia, en el que tú bendigas y nunca maldigas. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo a sus seguidores? Bendecid, dice, y no maldigáis. Es importante bendecir. Un cristiano no debe maldecir a nadie. Y a Pedro le reconocen que hay algo en él que lo identifica con el Señor Jesús. Dice, tú hablas como él. Tú seguro que andabas con él, porque cuando hablas, no hablas como los demás. Y la pregunta es, cuando la gente te escucha hablar a ti, ¿cómo habla? ¿Te identifican como seguidor de Cristo por tu forma de hablar? ¿Por tu forma de expresarte? ¿Puede la gente decir, tú eres de Cristo, tú eres seguidor de Cristo porque como tú hablas, así lo hace un cristiano? Yo creo que es bonito que la gente te identifique por tu forma de hablar como una persona que teme a Dios, como una persona que honra a Dios. La pregunta es esta, y ahora vamos a llevarlo más al terreno. ¿Tu marido te reconoce como cristiana por la forma en que tú le hablas? Dice tu marido, qué cristiana tengo en casa. Qué bonito habla. Y por otro lado, tu esposa te reconoce a ti que eres un buen cristiano por la forma en que le hablas, porque eres amoroso, porque eres respetuoso, porque eres cariñoso.
porque la animas o porque estás nada más encima viendo cualquier defectito que tenga para ir ahí, te lo dije. En tu hogar te destacas, se te reconoce que eres cristiano o que eres cristiana por tu forma de hablar. Es cristiana, no hay duda. Mira cómo habla. ¿Y por qué es tan importante la forma en que hablamos? Porque si saben que la Biblia nos dice que la lengua no se puede controlar y que es como un cerillito, ¿no? Que enciende un poquito y a un bosque lo quema. La lengua nuestra quema bosques y acres, ¿verdad? Pero el punto es este. Es muy importante que te reconozcan o que nos reconozcan como cristianos por nuestra forma de hablar, porque ¿saben qué? Porque eso indica de que tu corazón está limpio. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Normalmente, lo que sacamos, eso es lo que tiene nuestro corazón. ¿Cómo nos identificamos? ¿Dónde vamos, nos reconocen por ser cristianos? Y espero que sí. Ahora bien, Pedro dice, ya me agarraron. Ya no puedo negar que soy cristiano, que soy seguidor de Cristo. ¿Y qué hace? Empieza a maldecir, empieza a jurar, empieza a comportarse igual que los gentiles, igual que los que no conocen a Cristo. Y ese es el gran problema, que cuando él está, porque acuérdense que él está en un ambiente que es inapropiado. Está con personas que lo van a estar probando y lo van a intentar hacer caer de una forma y de otra. Y como le van cercando y lo van acusando cada vez más, llega al punto en el que él ya tiene que no solamente negar que conoce al Señor Jesucristo, sino que se comporta como aquellos que no conocen a Cristo. Y ese es el fallo que tenemos nosotros. Nos acomodamos tanto en ambientes que son peligrosos, en ambientes que no son sanos, y que empezamos a comportarnos como aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Pero el Señor Jesucristo todavía cuenta contigo. Entonces Pedro niega a conocer a Jesús y el gallo canta. El gallo canta nuevamente. Ahora, cuando el gallo canta, pasa algo que es bastante curioso. Parece que el gallo, Pedro niega al Señor Jesús, empieza a maldecir, empieza a jurar, yo no sé de qué me estás hablando, yo no le conozco y no sé de qué forma maldecía. En ese momento, cuando él está ahí, ahora sí, airado, empleando un mal vocabulario, escucha inmediatamente el gallo que le canta, que penetra hasta lo más profundo de su ser. En ese momento que escucha el gallo que canta, se le viene a la mente que el Señor Jesucristo ya se lo había dicho, ve al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo mira. El Señor Jesucristo se vuelve a él y lo mira. Wow. Ese es un momento tremendo. Fíjense lo que está pasando. Niega, canta el gallo y lo mira al Señor Jesús. ¿Cómo tiene que haberse sentido Pedro después de acabar de negar al Señor Jesús, cuando el Señor Jesucristo ya le había advertido, tú me vas a negar 3 veces, antes que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces? Y es como que esa mirada que le dice, te lo dije, Pedro. Pedro, ¿no decías que a dónde ibas a ir si yo solo tengo palabras de vida eterna? ¿No decías que yo soy el Cristo? ¿Que yo soy el Hijo del Dios viviente? ¿No decías que tú estabas dispuesto a morir por mí? ¿No decías que tú eras fiel? Que aunque todos los demás se alejaran, tú no. ¿Qué ha pasado, Pedro? Y esa mirada fija, esa mirada penetrante, la mirada pura de alguien que está sufriendo porque ha sido traicionado, pero que está sufriendo porque lo están tratando injustamente, y que está sufriendo porque uno de sus más fieles seguidores
acaba de negarlo, acaba de traicionarlo y lo está mirando. ¿Cómo nos habríamos sentido nosotros si el Señor Jesucristo nos dirigiera su mirada y dijera, te lo dije, te lo dije? ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro ya no tiene palabras, ya no tiene defensas, ya no puede decir, es que no me lo advertiste, Señor, yo no lo sabía, lo sabía. Lo único que puede decir, Señor, te he fallado. Y miren lo que pasa inmediatamente. Pedro entonces sale del lugar y llora amargamente. Pedro sale del lugar y llora amargamente. Nosotros nos engañamos creyendo que el pecado nos va a dar felicidad. ¿No les ha pasado a ustedes? Que creemos cuando las tentaciones, ¿por qué somos tentados? Porque las tentaciones nos ofrecen satisfacción. Las tentaciones nos ofrecen felicidad, nos ofrecen alegría, nos ofrecen que nuestra vida va a ser mejor. Y por eso somos tentados, porque creemos que vamos a disfrutar, que vamos a ser más felices, que si nosotros podemos conseguir aquello deseado, aquello anhelado, que va a ser mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Después que hemos caído, nos damos cuenta de que estábamos en un grave error. Y cada uno de nosotros, después de caer, después de pecar, no tiene satisfacción, no tiene gozo, se siente vacío, se siente hundido. ¿Para qué hice esto? Y lo único que le queda a uno es llorar, llorar amargamente. ¿Por qué? Porque dice, Señor, qué terrible es caer, qué terrible es fallarte, qué terrible es pecar. Pero fíjense, que podría uno decir, bueno, pues ya pequé, ya cantó el gallo, lloro un poco y ya, sigo la vida normal. Pero ¿sabes qué? No es así. Te persigue. El pecado te persigue. La traición te persigue. Y lloras una vez y vuelves a llorar. Y te acuerdas y te da remordimiento y dices, ¿por qué lo hice? Y parece que ya no hay esperanza. Y hay muchas personas que se van a los vicios. Hay muchas personas que se hunden. Y el diablo eso es lo que quiere, que se quede hundido, que te quedes hundida. Pero hay esperanza. Porque ¿saben qué? La razón por la que el gallo canta y por la que ese canto del gallo no te abandona y siempre está ahí constantemente, es porque Dios te está diciendo, vuélvete, arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a Cristo Jesús, pídele perdón y Él te recibe con brazos de amor. Él te recibe con brazos de amor. Porque saben que Él es misericordioso. Y a todo aquel que se humilla y viene a Él, Él lo recibe. Y yo no sé en qué le habrás fallado, pero sí te digo que si le has fallado, no sigas en esa misma actitud. Arrepiéntete de todo tu corazón. Pídele perdón. Entrégale tus cargas, tus luchas, tus aflicciones, tus temores, tus miedos, y pídele que te llene de su perdón, de su amor, de su fortaleza, de su misericordia. Porque saben que el gallo canta y te recuerda tus fallos, que yo creo que es la voz del Espíritu Santo que te habla para que no te quedes en el pecado, para que te vuelvas a Cristo. Porque Cristo cuenta contigo, porque su obra no se ha terminado. Él sigue obrando y sigue llamándote, sigue esperándote. El gallo canta. Y yo no sé si te está cantando el gallo, pero te digo que ahora es un buen momento para pedirle al Señor, poner en el Señor tus cargas. Y hay algo que quería hacer esta tarde. Y ahora vamos a participar de lo que es la Santa Cena. Pero algo que hicimos ahora que fuimos al viaje, ahí ese viaje misionero en el que estuvimos ayudando a personas necesitadas, era esto, miren. Se nos animaba a poner las manos así
y reconocer qué es lo que traemos, de qué estamos cargados. Confesárselo a Dios, ponerlas así, entregarle todo a Cristo Jesús y volverlas a poner así para que sea el quien nos llene. Entonces ahora les voy a pedir que inclinen su rostro y que todos pongamos las manos así y que le entreguemos al Señor todas nuestras cargas, todas nuestras luchas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner nuestras manos así. Levanten sus manos y pónganlas delante del Señor y vamos a orar juntos. Señor, traigo mi vida cargada de problemas, cargada de aflicciones, cargada de temores, cargada de fallos, cargada de pecados. Y Señor, me pesa, me duele. Y Señor Jesucristo, te entrego todas mis cargas. Gira tus manos y ponlas hacia abajo. Te entrego todas mis aflicciones, te entrego todas mis cargas, te entrego todas mis luchas. Las pongo al pie de la cruz del Señor Jesucristo. Carga tú, Señor, con todas las cargas que yo llevo, porque ya no quiero llevarlas más. Vuelve a girar tus manos y ponlas hacia arriba. Señor Jesucristo, recibo tus bendiciones, recibo tu fortaleza, recibo tu amor, recibo tu perdón, recibo tu esperanza. Te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Señor, como el que me da la vida, como el que me da la esperanza, como el único que me satisface, como el único que me sacia. Señor Jesucristo, lléname con tu Santo Espíritu y yo acepto tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.